Hace unos días, mientras releía Marineford, sí, el arco de One Piece, hubo una frase de Don Quijote do Flamingo que me hizo pensar en algo sobre Naruto y Konohagakure. Sé que este video es de Naruto, pero escúchame porque esto tiene bastante sentido. En su discurso sobre la justicia, do Flamingo concluye que la justicia la establece quien sale victorioso de un conflicto. Da igual lo que ocurra antes o lo que consideremos bueno o malo, el ganador es quien redefine estos conceptos a su propia conveniencia. Y esto precisamente es lo que pasa con la hoja. Al ver la historia desde los ojos de Naruto, algunos comportamientos se justifican o demonizan según quien los haga. Por ejemplo, para nosotros, Kakashi es un héroe de guerra fundamental para la victoria de Konoha, pero para las otras aldeas, como por ejemplo la Niebla, es un criminal que figura en su libro Bingo. Esto me llevó a investigar a fondo todas aquellas cosas que no se nos muestran tan claramente sobre esta aldea, así que si te interesa descubrir el lado más oscuro de la hoja, quédate porque esto apenas comienza. Sé que puede sonar exagerado decir que Konoha fue una de las principales responsables de las guerras mundiales Shinobi, pero es que en realidad fue así. La primera guerra comenzó cuando las naciones ninja recién formadas comenzaron a robarse recursos mutuamente. Un ejemplo clave es como Madara chantajeaba a Iwagakure obligándolos a servir a Konoha y rompiendo una alianza aparente que tenían con Hashirama. Aunque no se puede asegurar al 100% que este evento inició la guerra, nos da una pista de cómo Konoha y uno de sus fundadores impactaron negativamente en el mundo. Pues como dice Onoki, si te roban tienes que tomar venganza. Y lo más irónico de todo es que esto era completamente innecesario. La hoja ya tenía demasiado poder militar y probablemente cualquier aldea habría preferido negociar antes que enfrentarse a Hashirama y Madara. No digo que sin Madara no hubiera estallado una guerra, pero sí creo que el conflicto habría sido menos devastador si se hubiera reducido estas semillas de odio desde un principio. Sobre la Segunda Guerra Mundial Shinobi no hay mucho que decir. Sabemos que comenzó por la disparidad económica entre las 5 grandes naciones después del periodo de paz, aunque curiosamente Nagato la llama como la guerra de Konoha, y Jiraiya menciona que cuidar de él, Yahiko y Conan era una especie de proceso de reparación. La Tercera Guerra Mundial Shinobi también tuvo a Konoha como protagonista, esta vez luchando contra Iwagakure, y sobre la cuarta, bueno, no hace falta profundizar, ya que todos los cabecillas fueron ninjas de la hoja. Ah, y por cierto, si no lo sabías, esta guerra también es culpa de Hashirama, esto al no haber dejado que Tobirama matara a Madara cuando tuvo oportunidad. Así que sí, uno de los grandes crímenes de la hoja fue su rol crucial en cada una de las guerras ninja. Uno de los aspectos más oscuros de Konoha es el tema de la experimentación, ya que no solamente hablamos de creación de Kinjutsus, sino de algo mucho más grave, la experimentación humana, y nadie estuvo más involucrado en esto que Orochimaru. En su obsesión por replicar el Mokuton y alcanzar la inmortalidad, llevó a cabo actos verdaderamente inhumanos, usando principalmente a niños como sujetos de prueba. Lo más preocupante es que estas atrocidades no se llevaban completamente en secreto, ya que algunos altos mandos de la aldea estaban al tanto de lo que ocurría. Esto queda bastante claro cuando años más tarde vemos a Danzo con un brazo repleto de células de Hashirama y varios Sharingans implantados. Y todos sabemos quién era el encargado de clonar estas células en Konoha, Orochimaru. Pero esto no es todo, ya que esos experimentos no solo eran peligrosos, sino que eran mortales. La mayoría de las veces los sujetos de prueba no sobrevivían a las múltiples manipulaciones a las que eran sometidos. Y es cierto que algunos resultados de estos experimentos jugaron un papel clave en la historia. Por ejemplo, gracias a ellos nació Yamato, quien pudo contener al Kyuubi y permitió que Naruto entrenara sin el riesgo de perder el control del zorro de las 9 colas. Pero aunque estos avances fueron útiles para el desarrollo de la trama, no podemos ignorar el costo de vidas que significó. Las vidas sacrificadas en nombre de estos experimentos simplemente no valían la pena bajo mi propio criterio. El tema de la masacre Uchiha es sin lugar a dudas uno de los más complicados de toda la serie, ya no solo por lo ambiguo que es, sino por lo largo, ya que a diferencia de lo que muchos creen, este problema no surge directamente con Itachi y su generación anterior, sino que sus raíces están mucho más atrás, específicamente en la época del segundo Hokage. En ese entonces Tobirama creó la policía militar, algo que en principio parecía un acto de buena fe. Sin embargo, en realidad esta fue una estrategia para mantener vigilado el clan Uchiha sin que estos lo supieran, y tarde o temprano algunos se dieron cuenta. Esto, lejos de generar confianza, terminó creando una desconfianza y sembrando las primeras semillas de rebelión. Tal como lo mencionó Abito, fue en ese momento en el que el conflicto entre Konoha y los Uchiha empezó a tomar forma. Ahora, ¿tenía sentido esta decisión de Tobirama? Algunos podrían pensar que sí, porque la tensión con los Uchiha venía de la tradición de Madara, pero aquí es donde yo veo un problema. En esa época los Uchiha lo único que querían era paz, lo cual se evidencia cuando decidieron no acompañar a su líder en el enfrentamiento contra Hashirama en el Valle del Fin. Entonces, ¿en serio Tobirama creía que los Uchiha eran lo suficientemente imprudentes como para atacar una aldea liderada por los Senju, los Hyuga y demás clanes poderosos, justo después de haber perdido al líder más fuerte de toda su historia? Claramente no, a mí me parece que Tobirama simplemente aprovechó su posición de poder para perpetuar su desconfianza hacia los Uchiha. Con el tiempo estas acciones tuvieron consecuencias graves. 16 años antes del presente de la serie ocurrió el evento que convenció al clan Uchiha de llevar a cabo un golpe de estado, el ataque del 9 colas. Después de este ataque, los Uchiha fueron completamente marginados de la aldea, obligándolos a vivir apartados en una esquina de Konoha.
Lo más curioso es que la aldea siempre había tenido a los Uchijas bajo constante vigilancia, por lo que la conclusión lógica sería decir que estos no estaban involucrados en dicho ataque. Sin embargo, Danzo y los consejeros de Hiruzen decidieron todo lo contrario. Si no los atraparon fue simplemente porque no los estaban vigilando lo suficiente y había que aumentar el nivel de rigurosidad en esta vigilancia. Algo que, como mencioné anteriormente, llevaría a la creación de esta desconfianza extrema de los Uchijas hacia la hoja y terminaría dando paso al golpe de estado que querían dar. Ahora, no quiero decir que los Uchijas eran santos. La serie deja en claro que Hiruzen intentó negociar con ellos pacíficamente, pero ellos no cooperaron y sus acciones habrían resultado en la muerte de cientos de inocentes si el golpe de estado se hubiera concretado. Pero lo que es innegable es que ese odio que los llevó a considerar la rebelión fue en gran parte provocado por los propios altomandos de Konoha. Ellos terminaron dándole la razón a Madara, marginando a su clan y arrebatándoles lo que por derecho les pertenecía al haber contribuido en la fundación de la aldea. Si te está gustando el video, recuerda darle like y suscribirte. Ahora sí, continuemos con el video. El tema del perdón a Orochimaru en Konoha es bastante polémico. En realidad, más que un perdón formal, lo que sucedió fue un acto de indulgencia por parte de Hiruzen. En su momento, el tercer Hokage tuvo la oportunidad ya no solo de capturar a Orochimaru, sino de matarlo, pero este decidió dejarlo escapar por sus lazos personales con él. Esta decisión no solo afectó a la propia aldea, sino que tuvo repercusiones en todo el mundo ninja. Primero, Orochimaru no tardó en hacer de las suyas, pues recordemos que este se infiltró en la aldea de la arena, asesinó al Kazekage y lo reemplazó para manipularla desde las sombras. Esta suplantación fue clave para que luego pudiese iniciar la invasión a Konoha durante los exámenes Chunin. Y ya no solo esto, también facilitó la creación de la aldea del sonido, una base de operaciones para sus experimentos y ejército de ninjas, quienes, como sabemos, también jugaron un papel importante en la huida de Sasuke de Konoha. No podemos olvidar que durante todo este tiempo Orochimaru continuó sus experimentos inhumanos. Si Hiruzen lo hubiera detenido cuando tuvo la oportunidad, la historia de Sasuke e incluso la de Naruto podría haber sido muy distinta. También tenemos que recordar que Orochimaru fue miembro de Akatsuki durante un periodo de tiempo desconocido, lo que significa que estuvo involucrado en una gran cantidad de crímenes y conspiraciones a nivel mundial. Es impresionante pensar en cuántas vidas y aldeas fueron afectadas por esta decisión. Orochimaru es sin lugar a dudas uno de los criminales más peligrosos y longevos de todo el mundo ninja, y la indulgencia de Hiruzen permitió que este siguiera actuando impunemente durante años, lo que desencadenó un sinfín de consecuencias negativas para Konoha y el resto de las naciones. En ese apartado vamos a ver acciones más específicas de ninjas de la hoja. Esto no lo quise incluir en el video como tal, porque total la aldea no es responsable de las acciones de ninjas renegados, pero igualmente es interesante de ver. Para comenzar tenemos los actos de Sasuke que van desde cosas como colaborar con Akatsuki hasta infiltrarse en la cumbre de los Kages para intentar exterminar a uno de estos, meta que conseguiría el asesinar a Danzo, sin contar de que también hizo que el Rey Kage perdiera su brazo. También podríamos contar el intento de asesinato contra Naruto como un gran crimen, pues recordemos que para este punto de la historia Naruto ya era un héroe al haber salvado a la aldea de Pain. También tenemos a Kabuto, quien fue la mano derecha de Orochimaru durante casi toda la totalidad de la obra, además de, como no, haber sido quien trajo la vida y controló todos los Edo Tensei durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Finalmente tenemos a Obito Uchiha, quien permitió la creación de la niebla sangrienta, pues recordemos que durante ese periodo de tiempo estaba manipulando al Mizukage con un genjutsu. Además, Obito fue en gran parte responsable de la formación de Akatsuki tal y como la conocemos, ya que manipuló a Nagato casi toda su vida para sus propios fines. Esto también lo hace responsable de la muerte de muchos Jinchurikis, quienes perdieron a sus Billus, debilitando a la par el poder militar de sus respectivas aldeas, y como si esto no fuera suficiente, este mismo poder sería utilizado durante la Cuarta Guerra Mundial Shinobi para matar a miles de ninjas de estas aldeas. Con esto daría fin al video. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y comentar, y si quieres un video de un tema en específico, no dudes en ponerlo en la sección de comentarios. Ahora sí, me despido.